Hoy en día, en español, coloquialmente sobre este video, antes de la inundación, ¿cómo era el mundo antes de la inundación? YouTube. Imagínese un tiempo olvidado, mucho antes de las tormentas y aguas que formaron la tierra tal como la conocemos. En los primeros capítulos de la Biblia, especialmente el libro del Génesis, nos transportamos a un mundo que trasciende la familiaridad, una era antes del diluvio que transformaría la cara de la humanidad. Estos relatos, a menudo envueltos en misterios e interpretaciones profundas, revelan un tiempo de la humanidad primitiva, caracterizado por una extraordinaria longevidad, intensas conexiones divinas y una íntima proximidad con el Creador, con una historia de creación que se desarrolló antes que nuestros antepasados. Personajes notables como Adán, Eva, Caín, Abel y el eventual héroe Noé nos dan vislumbres de una vida que parece relatable. Numerosas fuerzas se unen para causar el diluvio, Satanás y los ángeles caídos. El primer evento que llevó al diluvio ocurrió antes de la creación del mundo, y ese evento fue la creación de los hijos de Dios. En la historia bíblica del libro de Job, Dios revela un evento que ocurrió antes de la creación del mundo, según Job 38, versículos 4 a 7. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Dime si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió la línea sobre ella? ¿En qué se basan sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas de alegría y todos los hijos de Dios se regocijaron. Antes del diluvio había un ser caído. La Biblia solo hace breves referencias a los ángeles caídos, ya que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca se extraviaron o volvieron al mal. Sin embargo, algunos han tomado esta decisión, recordando que el cielo fue originalmente su hogar para toda la eternidad, pero ahora se han caído de él. Sin embargo, no podemos negar el hecho de que los ángeles poseen libre albedrío, y su caída se puede ver en términos de este libre albedrío. El libro de Judas hace este punto bastante claro en Judas 5 y 6. Pero ahora quiero recordarte, aunque una vez sabías todo, que cuando el Señor salvó a un pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, luego destruyó a los que no creyeron, y los ángeles, los que no mantuvieron su estado original sino que abandonaron su propio hogar. Él lo ha mantenido bajo oscuridad, en cadenas eternas, hasta el juicio del gran día. Judas dice que los ángeles no guardaron su dominio apropiado. La expresión dominio propio puede interpretarse como tanto gobierno como punto de partida. Los ángeles fueron creados específicamente con el propósito de vivir en el cielo con Dios, adorarlo y cumplir sus mandamientos. Fueron creados para glorificarlo, al igual que los seres humanos, pero fueron creados para vivir en la tierra, mientras que los ángeles fueron creados para vivir en el cielo. A pesar de esto, estos ángeles abandonaron sus orígenes, que es otra forma de decir que dejaron su lugar inicial en el cielo. Satanás, disfrazado de ángel de luz, lidera a estos ángeles y actúa como líder de esta rebelión, conocida como la Gran Rebelión. Fue un evento en el que Satanás y una parte de las legiones angélicas celestiales libraron la guerra contra Dios y sus ángeles, en un intento por derrocar la autoridad de Dios en el reino eterno. El diablo ideó un plan para derrocar a Dios, su creador, y él y los ángeles que lo siguieron terminaron siendo derrotados en el conflicto. Tenemos un relato de esto en las palabras de Jesús, quien estaba presente. Jesús habló de la gloria y la majestad, compartió con Dios el Padre antes de que existiera el mundo. Juan 17 versículo 5. Ahora pues, glorifícame, Padre, contigo mismo, con esa gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuera. Antes de la creación de la tierra, Dios existía, y Dios tenía majestad con su Hijo. Jesús declara: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Resulta que Satanás es mucho más que una figura roja con cuernos y un tridente. Es un ser antiguo con un verdadero poder espiritual que utiliza para el mal sus propios propósitos egoístas.
Luchamos, pero no contra carne y hueso. Pablo dijo que estamos en una lucha, pero no contra la carne y el sangre. El reino de Satanás está altamente organizado, con diferentes áreas y niveles de autoridad, y su sede está en los reinos celestiales. Este es un hecho asombroso, pero es bastante claro. El hecho de que Satanás lidere un reino altamente organizado sorprende a algunas personas, pero hay muchas indicaciones claras de esto en la Biblia. Una guerra espiritual comenzó. Es un conflicto entre dos reinos. Un reino está gobernado por Dios, el príncipe de paz, mientras que el otro está gobernado por Satanás, el príncipe de las tinieblas. Después de ser expulsado del cielo, Satanás y sus seguidores se comprometieron entre sí y formaron el reino rebelde. En el jardín del Edén, Satanás lanzó su primer ataque contra la autoridad de Dios en la tierra. Satanás consideraba que la tierra era su dominio, y veía a Adán y Eva como los invasores de Dios en su territorio. Si Dios creó a la humanidad para que viviera en la tierra y estableciera su reino, Satanás necesitaba un plan de ataque. Cuando Dios creó el mundo, había un lugar llamado Edén. En hebreo, la palabra Edén significa alegría o felicidad. Era un lugar de provisión donde un hombre podía encontrar a Dios, según Génesis 3, versículo 8. Ahora, en el jardín perfecto, había un árbol especial llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo a Adán y Eva que podían comer de cualquier árbol del jardín excepto de este. Satanás necesitaba destruir el destino del hombre. Pero ¿cómo llegó el diablo, la antigua serpiente, a Eva y usó 3 tácticas estratégicas contra ella? De verdad Dios lo dijo. Génesis 3, versículo 1, casi se puede escuchar al padre de la mentira interactuando con Eva. El engañador usó entonces su segunda estrategia, la suposición, haciendo que Eva dudara de si las consecuencias de su desobediencia realmente resultaría en su muerte, como Dios había declarado, que no morirá seguramente. Génesis 3, versículo 4, el tercer y último enfoque utilizado contra Eva fue la tentación. Dios se decepcionó por su desobediencia. Ya no podían permanecer en el jardín del Edén. Adán y Eva ya habían cometido un error al comer el fruto prohibido. El contraataque subversivo de Satanás abrumó completamente a los humanos, pero Dios estableció una cabeza de playa en el jardín del Edén, prometiendo que la cabeza de la serpiente sería herida por la semilla de la mujer, y convirtiendo las mesas en el tentador. Antes de expulsar a Adán y Eva del jardín, Dios demostró su dominio total sobre Satanás. El primer asesinato, Caín y Abel, Génesis 4, alguien señaló que el pecado cometido por el primer hombre llevó al segundo hombre a matar al tercer ser. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del jardín, Dios siguió bendiciéndoles. Eva dio a luz a 2 hijos, Caín y Abel, con la ayuda del Señor. Ambos crecieron escuchando historias sobre Dios, y sabían que tenían que ofrecer sacrificios a su Creador. Sin embargo, mientras que el Señor estaba preocupado por Abel y su ofrenda, no se preocupó por Caín y su ofrenda. Esto enfureció a Caín, a pesar de la advertencia de Dios de que debía dominar el pecado. Caín engaña a su hermano, lo mata, lo entierra y lo niega por completo, preguntándose: ¿soy yo el guardián de mi hermano? Dios puso una señal sobre Caín para protegerlo, diciendo que quien matara a Caín sufriría 7 veces la venganza. Génesis 4, versículo 15. Caín fue castigado convirtiéndose en un vagabundo inquieto lejos de su hogar y su familia. Después de ser castigado, Caín se fue a vivir a un lugar llamado la tierra de Nod, al este del Edén. En esta tierra, Caín construyó una ciudad llamada Enoc, llamada así en honor a su hijo. Sus descendientes incluyeron a personas influyentes de su época, como Jabal, el padre de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado; Jubal, el padre de todos los que tocan los instrumentos de cuerda y pipa; y Tubal-Caín, que forjó herramientas de bronce y hierro. Génesis 4, versículos 17-22. Después del castigo de Caín,
La historia de dos familias sigue un tema recurrente en Génesis. Desafortunadamente, las formas homicidas de Caín fueron transmitidas a través de su linaje familiar. Encontramos a un hombre que se jacta de su propia violencia, y cuando llegamos a su bisnieto, el mal se ha extendido. El diseño perfecto de Dios tiene solo 4 capítulos de duración, y ya encontramos a la gente deleitando en el derramamiento de sangre y desrespetuando su plan para el matrimonio. Antes del diluvio, la poligamia también se transmitía a través de la línea de Caín. Hasta entonces un hombre y una mujer se casaban para siempre, pero los descendientes de Caín tenían muchas esposas. En contraste con el linaje de Caín, Dios estableció un nuevo árbol genealógico, dando a Eva un hijo llamado Set en lugar de Abel. Set fue un ejemplo del mismo tipo de culto que su difunto hermano Abel, cuando la gente comenzó a invocar el nombre del Señor en relación con Set. La forma de culto de Caín, que era orgullosa, se apuntaba a sí mismo, mientras que la humilde forma de culto practicada por Abel y Set gritaba: «Dios, Judas 11». ¡Ay de ellos! Siguieron el camino de Caín, se apresuraron al error de Balaam en busca del profeta y fueron destruidos en la rebelión de Corá. No es de extrañar que, cientos de años después, cuando Dios necesitaba un siervo obediente, eligiera a Noé de la línea de Set. El legado de Caín fue complicado. Por un lado, él y su familia eran muy buenos en idear nuevas ideas y formas de hacer las cosas, pero por otro lado, también tenían muchos problemas para luchar y dañar a otros, y esto parecía empeorar con el tiempo. Esto se ha convertido en un símbolo de lo que significa ser humano. Una lucha entre nuestro potencial para el gran bien y nuestra capacidad para el gran mal. En las generaciones posteriores a Adán, el mundo se populaba, pero también se llenó de pecado. La gente no era amable entre sí, mintieron, robaron e incluso mataron. Durante este período, los hombres vivieron vidas extraordinariamente largas, con sus edades llegando a los cientos. Era una época diferente, una época en la que la humanidad todavía estaba estrechamente ligada a sus orígenes, y el mundo mismo era más joven y fresco. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas después de Caín y Abel, y a medida que su familia crecía, nació la civilización. La Biblia dice que después de haber engendrado a Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5, versículo 4. A medida que los hijos de Adán y Eva crecían, se casaban y creaban sus propias familias, y la población comenzó a crecer constantemente. Además de Caín y Abel, Set era otro hijo de Adán, que también tuvo descendientes, incluyendo a Enoch, Methuselah y finalmente a Noé. Adán, el primer hombre, vivió hasta los 930 años. Génesis 5, versículo 5. Sí, usted ha oído bien, 9 siglos. Tenía hijos que también vivían vidas extraordinariamente largas. Su hijo Set vivió 912 años. Génesis 5, versículo 8, y su hijo Enoch vivió 905 años, Génesis 5, versículo 11. A medida que pasaban las generaciones, cada uno de ellos tenía hijos y les enseñó sobre los caminos de la tierra, cómo cultivar la tierra, cuidar a los animales y también cómo conectarse con Dios. Este linaje de personas era especial. Ellos llevaron la semilla de la primera unión de la humanidad con los ángeles caídos. Sin embargo, a pesar de su larga vida y su profunda sabiduría, estos antiguos pueblos no eran inmunes a los problemas que a menudo afligieron a la humanidad, como el celos, la ira y a veces, incluso la violencia. Sin embargo, hubo un hombre llamado Enoc. El libro de Génesis, capítulo 5, nos da la primera mención de Enoc. Y este es un Enoc diferente, no el hijo de Caín. Génesis 5, versículo 21. Cuando Enoc tenía 65 años, nació Methuselah. Como sabemos de la Biblia, su hijo Methuselah fue el hombre más viejo registrado en las Escrituras. Al estudiar las genealogías bíblicas, descubrimos que Enoc era el bisabuelo de Noé. Génesis 5,
versículos 22 y 24. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios en una época en que la mayoría de sus contemporáneos solo tenían registros de su nacimiento y de sus hijos. También fueron padres de Enoc, quien es como un soplo de aire fresco en los libros de historia. Enoc fue introducido como los demás, pero aunque no vivió tanto como algunos de los otros hombres, su testimonio es notable. La Biblia dice que él caminaba con Dios, y que cuando llegó el momento de dejar la tierra, Dios lo tomó sin pasar por la muerte tal como la conocemos. La descripción de él es breve pero significativa y profunda, lo que significa algo sobre su puro caminar con Dios. Su vida ha sido un modelo para tantas personas de diferentes generaciones, enseñándonos a vivir para un público único. Quieto nos enseña a buscar apasionadamente una estrecha comunión con Dios, sabiendo que al hacerlo, experimentaremos a Dios en una nueva dimensión. Génesis 5, versículo 24. El caso de Enoc fue el primer secuestro registrado, ya que Dios simplemente lo tomó. Tal vez la comunión fue tan intensa que la presencia de Dios lo envolvió y lo llevó lejos. El libro de Hebreos habla de hombres de los que este mundo no era digno, y a pesar de la belleza de la vida de Enoc, la suya no era completamente pacífica. La gente vivió mucho tiempo, pero no siempre bien. Tenían muchos años para perfeccionar sus habilidades, construir cosas y explorar la tierra. Pero también tenían más tiempo para cometer errores, alejarse del camino de Dios y dejar que sus corazones se endurecieran. Esto finalmente llevó a un mundo tan corrupto, tan lejos de sus orígenes divinos, con crecimiento de la población, expansión de tribus y familias con el tiempo. Se formaron tribus y clanes, cada uno descendiente de uno de los patriarcas originales, que se extendieron por toda la tierra y encontraron nuevos territorios para llamar a casa. A medida que la población crecía, también crecía la necesidad de diferentes funciones y profesiones. La gente no podía ser solo pastores y agricultores, era necesario diversificar. Por ejemplo, Caín era un granjero, Génesis 4, versículo 2, mientras que su hermano Abel era un pastor. Esto sugiere que incluso en esta etapa temprana, los roles se estaban definiendo en función de las necesidades y el conjunto de habilidades. Tubal-Caín, un descendiente de Caín, se convirtió en el instructor de todos los artesanos en bronce y hierro. Génesis 4, versículo 22. Esto indica la aparición de profesiones más especializadas, como la metalurgia. También aparecieron músicos. Jubal, otro descendiente de Caín, fue el padre de todos los que tocaban la arpa y la flauta. Génesis 4, versículo 21. Estos roles permitieron que la sociedad se volviera más compleja y organizada, preparando el escenario para formas más avanzadas de civilización. Aunque la gente aprendió nuevas habilidades y trabajos, la vida antes del diluvio no era ni perfecta ni feliz. La Biblia nos dice que el Señor vio lo grande que era la maldad de la raza humana en la tierra, y que cada inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo malvado todo el tiempo. Génesis 6, versículo 5. En resumen, antes del diluvio, la humanidad se expandió y diversificó. Las familias se convirtieron en tribus, los roles se convirtieron en profesiones, y la civilización dio sus primeros pasos. La invasión de los Nefilim fue orquestada por el autoproclamado comandante del reino de las tinieblas, Satanás, quien convocó a sus legiones malignas para infiltrarse en la humanidad con la intención de contaminar la línea de sangre que conduciría al Mesías. Génesis 6, versículos 1 y 2. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse en la tierra y se les dieron a luz hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con cualquiera de ellas. Los hijos de Dios, como los describe el libro de Job, son ángeles. 2/3 de los ángeles permanecieron con Dios en el tercer cielo, siendo ángeles elegidos, mientras que 1/3 fueron expulsados, convirtiéndose en los ángeles caídos de Satanás. El reino de Dios prosperó en número y fuerza,
y sintiéndose amenazado, el príncipe de las tinieblas convocó a sus legiones malignas para infiltrarse en la humanidad. Estos ángeles caídos descendieron a la tierra y generaron a los Nefilim, o gigantes, una palabra hebrea que se traduce como caídos. Esta invasión satánica de Génesis 6 corrompió el mundo entero. Los hijos de Dios se convirtieron en hijas de hombres, y es más exacto entender a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios, o hombres poseídos por demonios. La maldad de la humanidad estaba en aumento. Génesis 6, versículos 1 a 5. En los primeros capítulos de Génesis, específicamente en Génesis 6, versículos 3 a 5, la Biblia describe un cuadro del mundo antes del diluvio. El Señor dijo: «Mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, porque es carnal, y sus días serán de 120 años». Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también más tarde, cuando los hijos de Dios vivieron con las hijas de los hombres, generando poderosos y famosos descendientes. El Señor vio que la maldad de la humanidad era grande en la tierra, y que cada intención de los pensamientos de sus corazones era siempre mala. La tierra no era un lugar de paz o bondad, sino un lugar lleno de pecado, violencia y corrupción moral. Imagínese un mundo donde las personas se consumen por sus propios deseos, siempre buscando hacer lo que quieran, sin importar el costo para los demás. La honestidad, la integridad y la bondad no son virtudes celebradas ni comprendidas. En cambio, el engaño y la manipulación dominan el día. Todo el mundo está buscando a sí mismo, y el tejido de la sociedad está desgarrado por el egoísmo y el mal. En este entorno, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no se cuidan mutuamente, sino que buscan explotarse mutuamente. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión, manteniendo el dominio de los poderosos sobre los débiles. Ahora, entra en este mundo caótico un desarrollo inusual: los Nefilim. Los Nefilim eran especiales y no como la gente común. Fueron muy fuertes y más grandes que la vida, pero parecían empeorar aún más los problemas del mundo. Se les admiraba, temía e incluso se les adoraba, alejando a la gente del verdadero Dios que los había creado. Su fuerza los hizo objetos de fascinación, pero eran parte de un mundo cada vez más sumergido en el caos y el pecado. Fue en este contexto que Dios vio el mal de la humanidad, la decadencia espiritual y moral. Dios estaba triste por la creación. La humanidad, la joya de la creación, se había extraviado. En lugar de vivir en armonía entre sí y con el mundo, la gente fue consumida por la violencia, el mal y el engaño. Dios miró a su creación y sintió una gran tristeza. La Biblia dice que el Señor se arrepintió de haber hecho a los seres humanos en la tierra, y su corazón estaba profundamente perturbado. Génesis 6:6. Fue una tristeza divina, una tristeza tan profunda que trasciende la comprensión humana. Imagínese a un padre devastado por las acciones de un niño equivocado, pero infinitamente agrandado. Y así, en su gran dolor, Dios tomó una decisión difícil. Génesis 6, versículo 7. Entonces el Señor dijo: «Destruiré y aniquilaré a la humanidad que creé desde la superficie de la tierra, no solo al hombre, sino también a los animales, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me entristece profundamente ver el pecado de la humanidad, y me arrepiento de haberlo hecho». Dios estaba molesto con las acciones de la gente que creó y no tenía otra opción que curar un mundo que se dirigía hacia el caos. Sin embargo, incluso en medio de este oscuro capítulo de la historia humana, había un destello de esperanza: un hombre llamado Noé. Génesis 6, versículo 8. El mundo se había desviado, pero Noé se destacó como un faro de esperanza, un hombre de integridad y fe. Génesis 6, versículo 9. Estas son las generaciones de la familia de Noé. Noé era un hombre justo, sin culpa en el mundo de su tiempo. Noé caminó habitualmente con Dios. Noé
Nació en el linaje de Adán, descendiendo de Set, Enoc, Kenon y varios otros antepasados que llevaron la antorcha de justicia a través de generaciones. Eventualmente, este linaje llevó a Noé, un hombre que no solo llevó la antorcha, sino que la dejó brillar brillantemente en su vida. También era un hombre de familia, padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafat. Como padre amoroso y esposo fiel, inculcó en sus hijos las mismas virtudes que llevaba en su corazón. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, la casa de Noé era un santuario de piedad. Incluso cuando Dios compartió su dolorosa decisión de limpiar la maldad que afligía a la tierra mediante un diluvio que ahogara a toda la vida, la fe de Noé no vaciló. Comprendió la gravedad de la tarea que le esperaba y la aceptó con un corazón pesado pero decidido. Génesis 6, versículo 13. Entonces Dios le dijo a Noé: cerraré a todo ser humano, porque su tierra está llena de violencia por ellos. Ciertamente los destruiré a ellos y a la tierra. Dios consideró a Noé digno de ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Noé hizo lo que Dios le dijo que hiciera, aunque la gente a su alrededor se burlara de él o no creyera que algo malo iba a suceder. Pasó años construyendo el arca, advirtiendo a la gente sobre el inminente diluvio y esperando el momento en que Dios sellaría a él y a su familia dentro de este gigantesco refugio de madera. Cuando finalmente se abrieron los cielos y la tierra fue tragada por el agua, las virtudes de Noé se convirtieron en la piedra angular de un nuevo mundo. Su fidelidad y obediencia preservaron la vida, y de su linaje surgiría la nación de una tierra purificada. Así, en un mundo que se desplomaba hacia el caos, la luz de Noé brillaba más brillante, testimonio del poder duradero de la virtud y la fe frente a las oscuridades abrumadoras. El pacto de Dios con Noé, Génesis 6, versículos 17-22. El arca era el santuario de la familia de Noé, un buque para transportarlo sobre las aguas que pronto cubrirían la tierra. Dios le dijo a Noé que construyera un arca de madera de gofa, que hiciera habitaciones en ella y que la revestiera de bitumen por dentro y por fuera. Génesis 6, versículo 14. Dios le dio a Noé dimensiones, diseños y planes muy específicos para el arca. No era un barco común, sino un barco especial diseñado para salvar a los últimos seres vivos cuando el mundo fue inundado. Génesis 6, versículos 14-16. El arca debía tener 300 cubits de largo, 50 cubits de ancho y 30 cubits de altura, equipada con una puerta bajo ventana y dividida en varios niveles. Convertir las dimensiones a las medidas modernas. Esto sería equivalente a 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto, con una puerta y una ventana divididas en diferentes pisos. Dios dijo: así es como debes hacerlo. Génesis 6, versículo 15. Y así, Noé comenzó la tarea monumental de construir el arca. No fue fácil. Muchos se burlaban de él y cuestionaban su cordura, pero Noé tenía fe. A medida que pasaban los años y la madera tomaba forma, un magnífico arca se erigió en alto, un testimonio innegable de la obediencia y fidelidad de Noé. Dios también le dio instrucciones a Noé sobre quién y qué llevar a la arca, a su esposa, a sus hijos Sam, a Ham y Jafet, y a sus respectivas esposas. Además, Dios le dijo a Noé que trajera a 2 de todos los seres vivos, macho y hembra, al arca para mantenerlos vivos. Noé debía tomar 7 de todos los animales limpios, varón y hembra, 2 de todos los animales impuros, varón y hembra, y 7 de todos los pájaros del aire, varón y hembra, para preservar su especie en la faz de la tierra. Génesis 7, versículo 2. 3 Noé hizo todo exactamente como Dios le había mandado. Hemos llegado al final del video. Deje un me gusta si le gustó el video y active la campana.
ayudar a difundir la palabra de Dios en todo el mundo compartiendo este video con alguien que también se beneficiará de este video. Dios te bendiga. No olvides dejar la me gusta, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.